Falsa calma, un recorrido por pueblos fantasmas de la Patagonia, escrito por María Sonia Christoph. En el título mismo, 2 simples palabras nos anticipan lo que vendrá, que las apariencias engañan y hay mucho que se esconde detrás de esa calma aparente de los pueblos remotos de la Patagonia Argentina. Este fue un regalo que recibí en el 2006. Vino en una encomienda que cruzó medio mundo para llegar a mí. Y como pueden ver, todavía conservo el señalador con el que vino de la librería Homo Sapiens de la ciudad de Rosario. Este es un libro hermoso, con una colección de historias de lo más interesantes y escrito de una manera que da placer leer. Al releerlo ahora, después de tanto tiempo, y después de todo lo que hemos venido viviendo como humanidad en los últimos años, y con esa tendencia mía a dejar volar demasiado mi imaginación, hubo una historia en particular que esta vez me dio escalofríos. Pero antes de meternos en el libro, les cuento sobre las imágenes que van a ver a medida que hablamos, porque no son de la Patagonia, son de un paseo que hice no hace mucho tiempo por la ciudad de Bendigo, acá en Australia. Bendigo es una ciudad que queda a más o menos 3 horas en auto desde Melbourne, que es donde vivo yo. Y lo elegí porque este lugar comparte un punto en común con los pueblos fantasmas de falsa calma, y es que es lo que quedó después de una época de expansión y efervescencia. En este caso fue la expansión que trajo la fiebre del oro en Australia. Y por eso van a ver una arquitectura muy linda que viene toda de una época de esplendor que después se esfumó. Los pueblos de falsa calma también son resabios de épocas de efervescencia en la Patagonia, pero por otras causas, como el ferrocarril o el petróleo, por ejemplo. Y me encantó este pasaje cuando la escritora cuenta cómo fue que se conectó con las historias de esos pueblos. Y dice así: dispuse de infinidad de horas para recorrer pueblos cuyo perímetro se recorre en una sola. Me senté en una esquina a ver los perros pasar. Me entregué por completo a ese estado de sopor que generan el exceso de luz, de viento o de silencio. Sentada ahí, casi sin preguntar ni moverme, sin hacer ningún esfuerzo, me convertí en una especie de pararrayos, de antena receptora. Y es así como, mientras va de pueblo en pueblo, convertida en una especie de pararrayos, como dice ella, las historias le van llegando. Y hay historias de todo tipo. Las vidas durísimas de la gente que vive en parajes remotos, el batallar para lograr mejoras, infancias difíciles, desapegos, almas perdidas, crímenes, suicidios, delirios, historias de superación y muchísimo más. Pero la historia en la que me quiero detener un poco hoy es la que más impresión me causó de todas esta vuelta. Y esta es una historia que la autora recoge cuando está en el pueblo de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, y es la historia de una seguidilla de suicidios e intentos de suicidio, sobre todo entre adolescentes y jóvenes. Aparentemente este fenómeno se extendió por varios años, desde
finales de los 90 y los primeros años después del 2000. Y fue toda una conmoción para el pueblo de Las Heras. Y acá la autora cita un párrafo de la nota editorial del semanario La Ciudad de Las Heras de 1999, que dice: la comunidad de Las Heras está por estas horas conmovida. Negarlo, dejar pasar esta realidad, no tratar de escribir algo sobre lo que nos está pasando, no estaría bien. Al menos es lo que yo opino. ¿Qué es lo que está pasando?, se preguntan. Y comprensiblemente todo el mundo en el pueblo tratando de atar cabos y encontrarle alguna explicación a todo lo que estaba pasando. Y una mujer del pueblo, que en el libro se llama Sandra, tiene una teoría muy particular. Ella asegura que hay una élite muy poderosa en el pueblo, formada por 7 individuos que además son los dueños de la casa de lotería del pueblo. Estos 7 individuos tienen un plan de dominación que consiste en insertar cuentos en la cabeza de la gente mientras la gente duerme, con la finalidad de dominar sus mentes. Y además extraer los números ganadores de la lotería que después ellos mismos juegan para seguir acumulando riquezas. Y Sandra piensa que estos cuentos que la élite inserta tienen distintos efectos de acuerdo a la persona afectada. En el caso de los jóvenes y adolescentes, como sus mentes son más vulnerables, los cuentos los llevan al suicidio. Está muy claro el tono delirante de la teoría de Sandra, y por eso no me sorprendió cuando leí que había pasado un tiempo internada en una institución psiquiátrica de la zona. La autora también nos cuenta que lo que pasaba en Las Heras con esa ola de suicidios inexplicables le recordó a la novela Las esposas de Stepford, de Ira Levin. Yo no la leí, pero sí vi la película en la versión de los años 70. La película trata de un plan llevado adelante por los hombres de Stepford para ir eliminando a sus esposas y reemplazándolas por robots que tienen exactamente la misma apariencia que sus esposas, pero que, a diferencia de ellas, son dóciles y obedientes. Bueno, entonces la autora de Falsa Calma, a ella le surge esta asociación entre los suicidios y esa novela de terror psicológico, como ella la define, porque en ambas ve la historia del lento exterminio de una especie. Y porque, aparte también, la historia se desarrolla en un pueblito donde todo parecía estar bien, pero para la protagonista, que era una de esas esposas que iban a ser reemplazadas sin saberlo, iba creciendo una sensación de extrañeza, como que le empieza a costar reconocer el mundo que antes conocía. Y esto es precisamente lo que me llevó a sentir escalofríos, porque yo aquí, leyendo este libro en el café, miro a mi alrededor, veo a la gente hablando despreocupadamente, escucho el rumor de la cafetería, cuando salgo veo los autos circulando,
como si después de todo lo que vivimos en estos últimos años se hubiera restablecido la normalidad. Pero para mí, nada se siente normal. No puedo dejar de sentir que hay algo extraño, que no encaja. Y también me da escalofríos que cuando trato de unir las piezas que no encajan y encontrarle un sentido a lo que percibo, termino pensando cosas que se parecen demasiado a los delirios de Sandra. No puedo evitar el sentimiento de que esta despreocupación a mi alrededor, como la calma de los pueblos fantasmas de la Patagonia, es engañosa. Y se parece más a la calma que precede a las tormentas. Y si es así, puede que yo esté tan loca como Sandra, o como el Quijote del señalador con el que vino el libro. Pero ya no me importa, porque estoy lista para enfrentar lo que venga.